Muy buen día, queridos amigos. A continuación vamos a escuchar el relato del Santo Evangelio tomado del perteneciente a San Marcos. Forma parte de la conclusión. Y les voy a decir algo. Los versículos del capítulo número 16, los versículos del 9 al 20, de ese mismo capítulo 16 son considerados la conclusión del Evangelio, y así es. Pero lo extraño es que la mayoría de los biblistas serios, por supuesto, los que conocen los textos antiguos en sus originales griegos, están de acuerdo en reconocer que estos últimos versículos no fueron escritos por San Marcos, sino que el verdadero final que escribió San Marcos se perdió. Y entonces otro escritor sagrado se encargó de escribir estos versículos, de los cuales voy a leer algunos. Son del 9 al 20, son el agregado. Pero que no los haya escrito San Marcos, sino otra persona, de ninguna manera quiere decir que entonces no son palabra de Dios. Claro que son palabra de Dios estos versículos. Entre los biblistas se dice son canónicos, es decir, forman parte del canon perteneciente a la Sagrada Escritura, y que por lo tanto no hay que dudar sobre si son o no son palabra de Dios. Claro que son palabra de Dios. ¿En qué se basan los escrituristas para decir que estos versículos no fueron escritos por San Marcos? Se dan varias razones para ello. El primero es el vocabulario y el estilo. Ustedes saben, hermanos, que todas las personas tenemos una manera de hablar. Ese es el estilo. Y que también tenemos un vocabulario bien definido. Hay algunas personas que tienen un vocabulario sumamente amplio. Usan muchas palabras, son personas muy cultas, muy leídas, decimos. Pero hay otras personas que tienen un vocabulario muy reducido. Y nosotros nos podemos identificar unos a otros precisamente por las palabras que utilizamos. Hasta podemos decir, esa palabra nunca la utiliza mi mamá, o mi papá, o mi primo, o mi amigo. En cambio, hay palabras o hay frases que fácilmente reconocemos que proceden de alguien que conocemos bien. Bueno, pues el vocabulario en estos últimos versículos es distinto al que se utilizó antes. El estilo también, pero igualmente cambian los sujetos. Por ejemplo, al inicio del capítulo número 16, en el versículo 1 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir al Señor. Está hablando de 3 mujeres. En cambio, en el versículo 9 dice: el primer día de la semana por la mañana, Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Es ella quien va a contársela a los demás. ¿Dónde están las otras 2 mujeres que son mencionadas al inicio del mismo capítulo? Entonces, dicen los estudiosos, está claro que se trata de un autor distinto, porque además del vocabulario y del estilo, también se cambia, entre otras cosas, el sujeto y el número de las mujeres. Y el relato concentra textos tomados de los demás evangelios, que es lo que vamos a escuchar. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron.
Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza del corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este relato, hermanos, que insisto, claramente sí es palabra de Dios, aunque no sea el autor directamente San Marcos, encontramos cómo es el corazón humano, cómo es difícil de convencer al corazón de creer en cosas que son sumamente importantes, trascendentes, buenas, realmente benéficas para la vida espiritual. No querían creer en la resurrección de Cristo. Imagínense. De hecho, hermanos, hay muchas personas que, aunque se dicen cristianas, no consideran un hecho realmente histórico la resurrección del Señor. Consideran a Cristo como un personaje sumamente importante, inteligente, carismático, sabio, adelantado a su época, que es digno de imitación, que es un ejemplo bonito incluso, pero de ahí a que sea Dios, que haya muerto y que haya resucitado, no. Bueno, otro dato. Hay muchos católicos que se confiesan como tales, como católicos, y no creen que en la hostia consagrada esté Cristo resucitado en persona. Sí, consideran que la hostia consagrada es como un pan bendito, como un ritual que nos recuerda lo que Cristo hizo, pero no que Cristo esté presente en la hostia consagrada con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Es decir, Cristo enterito presente en la Eucaristía. No lo creen y son católicos. ¿Qué nos dice este pasaje de la Escritura? Que cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Luego, retomando un pasaje de San Lucas, de los discípulos de Emaús, ellos fueron a anunciarle a los demás que lo habían visto, que caminó con ellos 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús y que en el momento de la fracción del pan, que es una alusión a la Sagrada Eucaristía, tomó el pan, lo partió y se lo dio y lo reconocieron. Que cuando partió el pan lo reconocieron, pues tampoco les creyeron. Por último, el Señor se aparece a los 11 apóstoles, porque Judas Iscariote lo había traicionado, se había ahorcado, y solamente quedaron 11. Pues cuando se les apareció a los 11, les echó en cara su incredulidad. Vean, hermanos, los mismos apóstoles dudando de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros debemos cuidarnos mucho de la incredulidad. Es nefasta, es mal augurio. Hay que pedirle al Señor que nos conceda la gracia, la dicha, la bendición de creer rotundamente y de manera profunda y definitiva en su santa resurrección. Claro que Cristo está vivo, claro que Cristo resucitó para nunca más morir, que está sentado a la derecha de Dios Padre, que habrá de venir al final del mundo a juzgar a vivos y muertos, pero que en el tiempo presente está vivo y actuante en la Sagrada Eucaristía. Tenemos que reconocer a Cristo vivo, a Cristo presente con toda su humanidad y divinidad, hermanos, en la hostia consagrada. Por eso debemos amar la Eucaristía. Por eso debemos ir con alegría a la Santa Misa para recibir el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. Sin embargo, a pesar de su incredulidad,
el Señor cuenta con ellos para la difusión del Evangelio, porque dice, Jesús les dijo entonces, después de llamarles la atención sobre la incredulidad en relación a su resurrección, sin embargo les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor sabe de la debilidad humana. El Señor conocía perfectamente a sus apóstoles, los llama amigos, muchachos. Ya no los llamaba siervos. Sabía de la debilidad humana y lo sigue sabiendo a la perfección. Sin embargo, el Señor, hermanos, así como a los apóstoles, también a nosotros, a ti, a mí, a todos, que nos declaramos seguidores suyos, nos sigue diciendo las mismas palabras. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. Vayan y proclaman el mensaje de salvación a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus tíos, a sus vecinos, a los primos, a todos. Bendita misión que el Señor encomienda a sus discípulos. Qué honor, qué dicha, qué alegría que el Señor Jesús nos asocie a su misión de anunciar el Evangelio. Como Él lo dijo, así como el Padre me envió, pues ahora yo los envío a ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, bendecidos por Dios, hay que echarle ganas. Hay que tomar en serio el mandato misionero de nuestro Señor Jesucristo. El Señor resucitado siempre invita a sus discípulos o da la orden a sus discípulos de ir y anunciar el Evangelio de salvación. Ir y decir a todos que Cristo resucitó. Resucitó para nunca más morir. Que Cristo sigue vivo y presente en medio de su iglesia. Que así nos lo conceda el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Feliz y bendecido día, hermanos.